Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, pasando esta cuarentena encerrados como corresponde para que esto termine bien rápido y nos podamos encontrar pronto en el cole para trabajar juntos. En esta ocasión lo que les traemos son algunos videitos para que puedan entender, ¿sí? No solamente leyendo los apuntes, un poquito más las actividades que están haciendo. Con respecto a las actividades, no se estresen, no la pasen mal, no se pongan nerviosos, no va a pasar nada si no lo entregan en tiempo. La idea es que los hagan de a poco, a conciencia, que los trabajen bien y que aprendan. Cuando los terminen los entregan, o sea, no van a desaprobar, ni va a pasar nada terrible ni malo, así que nada, ponerle ganas, así lo pasamos lo mejor posible. Estos videitos son los mismos Power que yo uso en la clase, narrados por mí, o sea que es lo más parecido a una clase específicamente de los tejidos del cuerpo humano. Bueno, si vamos a hablar de tejidos, ¿sí? Vamos a hablar también de células. ¿Por qué? Porque sabemos que un tejido es un conjunto de células, ¿sí? Es un nivel organizativo, un nivel superior, digamos, un escalón por arriba del de célula. Pero para que haya un tejido, no solo tiene que haber una célula, sino que tiene que haber muchas células. Entonces, para esto, necesitamos conocer dos conceptos que son el de división celular y diferenciación celular, ¿sí? Que son cosas totalmente distintas, pero que se enfocan en algún punto en lo mismo, ¿sí? En el caso de la división celular, lo que, como la palabra lo dice, la célula se divide, ¿sí? En esta imagen vemos cómo de una célula voy a tener dos, porque se va a dividir al medio, y de cada una de estas voy a tener dos más, y de cada una de estas dos más, y así el crecimiento va a ser exponencial, y voy a tener en un determinado periodo de tiempo miles de células, ¿sí? O millones de células, como son las que tenemos en el cuerpo. Estos procesos de división celular son muy complejos, involucran muchos pasos y muchas reacciones que ocurren en el medio. No lo vamos a ver porque eso no es tema de tercer año. Solo sepan que puede ser la división celular del tipo mitótica o meiótica, ¿sí? En este caso, supongamos que hablamos de cualquier célula del cuerpo diferente a las células sexuales. Vamos a ver una mitosis en la que la célula se divide en dos y forma dos clones, o sea, dos células que son exactamente iguales a la que le dio origen. Entonces yo, a partir de una célula, voy a tener miles de células que por algo que denominamos división del trabajo, van a producirse un montón de tipos celulares distintos. ¿Sí? Sabemos que en el organismo humano ya se han reconocido más de 200 tipos celulares distintos, y estos tipos celulares fueron formando unas estructuras que denominamos a partir de ahora tejido, en las que se van a colaborar unas a otras para poder cumplir una función, para poder llevar a cabo una función específica, ¿sí? Cuando me refiero a división del trabajo, lo que me refiero es que algunas células se especializaron más en la conducción del impulso nervioso, que son las neuronas, otras se especializaron en la acumulación de grasa, como los adipocitos, otras se especializaron en el transporte de oxígeno, como los glóbulos rojos, y perdieron otras capacidades. Por ejemplo, que la neurona no tiene la capacidad de alimentarse sola, por lo tanto necesita a otro tejido que le pueda llevar el alimento y el nutriente y el oxígeno para así poder seguir cumpliendo con su tarea principal, que es la de transmitir el impulso nervioso. Y así pasó con todas las células del cuerpo. Y eso viene muy de la mano con el proceso de diferenciación celular. Diferenciación es cuando las células se hacen diferentes. ¿Sí? Yo les decía que en todo el proceso de división celular
y van a formarse muchas células, pero que son todas esas células iguales, son todos clones. ¿Qué pasa? Bueno, cuando una célula se va a diferenciar, siempre tenemos que saber que va a derivar de una célula que se llama totipotente, que es uno de los conceptos que yo les había preguntado en la actividad. Entonces, a partir de una célula que va a ser fecundada, ¿sí? En este caso formando una cigota, va a haber determinados procesos de mitosis, de división celular, donde se van a formar muchas de estas, ¿sí? Muchas de estas células que van a tener idéntico genoma y se va a formar un embrión. Estas divisiones celulares dijimos que van a producir células hijas que tienen la misma información genética, y en los primeros estadios del embrión, estas células son, como dije hace un ratito, totipotentes. Eso quiere decir que tienen la capacidad de formar cualquier otro tipo de células. Cualquier otro tipo de células, ¿sí? Totipotentes, tienen la potencialidad de hacer todo. De hecho, si yo separara a esto en dos grupos, ¿sí? Lo parto del medio y separo en dos grupos, cada uno de esos grupos puede formar un organismo completo. Y así es como se producen, por ejemplo, los gemelos, ¿sí? en los bebés. Pero bueno, muy pronto, ¿sí? Estas células se van a empezar a diferenciar, van a pasar por un proceso que se llama diferenciación celular, ¿sí? En donde la expresión genética va a ser diferencial, porque cada una va a tener cambios genéticos también, pero va a tener una forma específica y va a tener una función específica, ¿sí? Hay como mecanismos muy complejos y muy específicos que hace que se enciendan o que se apaguen determinados genes, y así le van dando diferentes características y formas a la célula que se está formando específicamente, ¿no? Entonces, de esas células yo voy a tener algunas células especializadas en, por ejemplo, como les decía, en la conducción nerviosa, en otras en el impulso nervioso y demás. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos agruparlas en 4 tipos distintos, ¿sí? De células que se fueron redistribuyendo, dividiendo el trabajo de manera de cumplir una función específica. Esos 4 tipos son estos 4 tejidos que tenemos acá, que son con los que estuvieron trabajando en la actividad, pero antes que nada definamos el tejido. El tejido entonces es un conjunto de células que son similares, ¿sí? Asociadas entre sí y que se adaptaron para una función específica. ¿Por qué digo similares entre sí? Porque si se juntan 2 neuronas, 3 neuronas, 4 neuronas, van a formar un tejido nervioso. Pero no se va a juntar una célula del tejido muscular con una célula con una neurona, porque esas dos no van a formar un tejido entre sí. Tienen que ser el mismo tipo de células que se juntan y forman como una especie de agrupación en la que todas van a colaborarse entre todas para que el trabajo sea mejor. Esos 4 tipos de tejidos que se forman son el tejido muscular, el tejido conectivo, el tejido epitelial y el tejido nervioso, que son estos 4 que están acá, ¿sí? Acá puse un pequeño dibujito de la forma microscópica que tienen, son dibujos, pero si pudiéramos mirarlo al microscopio se vería algo parecido a esto. Vamos a hablar de los tejidos de manera muy general porque es una rama muy compleja y muy difícil de aprender. Vamos a quedarnos con las generalidades, ¿sí? Entonces, tengo esos 4 tipos de tejidos que vamos a ir aprendiendo cada uno cuál es su función y cuáles son las características distintivas. Y eso lo podemos hacer por medio de esta tabla, que es también la tabla que tienen en el cuadernillo, ¿sí? Quise usar
los mismos gráficos para que pudieran relacionar esta explicación con el apunte cuando lo vayan a leer, ¿sí? Entonces, acá tenemos los cuatro, eso es un cuadro de doble entrada, tenemos los 4 tipos de tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso, y acá tenemos algunas características, como por ejemplo, los tipos de células, la matriz extracelular, que ahora voy a decir qué es, los tipos de tejido de cada uno y la función que cumplen. Después vamos a ir especificando a cada uno y vamos a ir viéndolos con más detalle, pero de manera general decimos que el tejido epitelial, ¿sí?, es un tejido que tiene células que están poco diferenciadas, ¿sí?, sufrieron menor diferenciación que otras. La matriz extracelular, que es el líquido que está por afuera de las células, es escasa, o sea, tiene poca matriz, poco líquido por afuera de las células, entre las células, y los podemos dividir en principio en 2 tipos: los epitelios de revestimiento y los epitelios glandulares. Los de revestimiento son esos epitelios o esos tejidos epiteliales que van a revestir las cavidades y los interiores de los órganos. Por ejemplo, el tejido que está por adentro del estómago, el tejido que está por adentro de los pulmones, el tejido que está por adentro del intestino, y también que reviste las cavidades. Por ejemplo, la cavidad torácica o la cavidad abdominal tiene por adentro todo un tejido también. Eso es tejido epitelial y es de revestimiento. ¿Por qué? Porque reviste, tapiza una superficie interna o externa. El caso del tejido glandular es el que forma las glándulas, que son las que secretan sustancias. Por ejemplo, la glándula tiroides o la glándula suprarrenal, cualquier tipo de glándula de la que hablemos, ¿sí? Entonces la función es diferente a la anterior, porque esta función es la de producir una secreción, una sustancia que se sale de ese órgano o de ese tejido y que va a servir para algo en una otra parte del cuerpo. Después tenemos el tejido conectivo, que también tiene células poco diferenciadas, pero que tienen una matriz abundante, ¿sí? Tiene mucho líquido que las rodea. Acá lo vamos a dividir en principio en estos dos: el laxo y el fibroso. Los fibrosos especializados pueden ser tejido adiposo, el tejido que forma el cartílago, el tejido que forma los huesos y el tejido sanguíneo, que la sangre también es un tipo de tejido. Entonces, ¿cuál es la función de estos tejidos? Conexión, ¿sí? Por eso se llama tejido conectivo. Conectan entre tejidos y órganos. Vamos a ver después cada uno, porque cada uno es muy especial también. Después tenemos el muscular, que ya sabemos es el más conocido. Las células son muy diferenciadas, tienen matriz escasa, se dividen en estriado, liso y cardíaco dependiendo de cómo son las fibras musculares, y su función principal es la de la contracción, ¿sí? Que se contraiga el músculo para moverse, para mover una pierna o para que se mueva el corazón, por ejemplo, o que se mueva el estómago. Y por último tenemos el tejido nervioso, que tiene células muy diferenciadas, porque miren el tipo de célula como son. Estas neuronas son muy particulares, tienen matriz escasa también. Acá no se dividen en ningún tipo, son solo las neuronas, y la función es la de transmitir el impulso nervioso. Y para terminar les dejo esta última diapositiva en la que les explico esto que les conté antes de la matriz extracelular. Si la estructura de un tejido consta de células, esas células van a estar, supónganse que esta es una célula y esta es otra, van a estar embebidas por una matriz extracelular, que es un material que producen las propias células y que las secretan hacia afuera, al medio que las rodea. Está formado por proteínas y otras sustancias, y bueno, ¿para qué sirve? Para rellenar espacios, para dar resistencia, es un medio nutritivo, fija las células y permite la comunicación. Todo esto está en el apunte, lo pueden leer. Cualquier duda que tengan me mandan un mail o se meten a iCampus y pueden contactar a cualquier profe por ahí. No se queden con dudas, en el próximo video vamos a especificarnos más en algún tipo de tejido, ¿sí? Adiós.